Ongi etorri danori a fútbol con salitre. Bueno, o a salitre de Champions, que es como llamamos esto, un programa que ya decimos en el mundo audiovisual, en el mundo de la televisión, en Euskal Herria, pionero en cuanto a analizar la jornada de Champions, bueno, y la jornada del Atleti, ¿no? ¿Por qué no decir, no? Bueno, Egunon Danori, lo primero, rondan las 10:30, 11 menos cuarto de la mañana, jueves 23 de octubre, 12 horas prácticamente que terminase el partido Athletic Karabakh de la jornada 3 de Champions League en San Mamés. Y bueno, toca analizar un poco, ¿no? Primero, deciros que, como siempre, estamos aquí en este almacén de sal. Fútbol con Salitre se traslada de la costa a un almacén de sal y damos gracias a lo que hoy en día es Baskuk, uno de los templos gastronómicos más reputados de esta ciudad, que es Bilbao. Y damos gracias a Aitor Elizegui, como no, por dejarnos grabar aquí. A Aitor Elizegui y a todos los patrocinadores del Grupo Terminus, Euskal Ventanas, Duchakit, Duchagres, Ojo de Pezas Argigincha, Barbesó Fruchillart, bueno, y Luna Jatechea de Mundaka también, ¿no? Bueno, nada más, toca empezar a analizar un poquito la jornada y el partido de ayer, ¿no? Por fin 3 puntos en el casillero que ya teníamos ganas todos de tener. Creo que era un partido que más o menos todos podíamos prever un poco, que en el calendario podíamos perder los dos primeros, pero estaba anotado, estaba puesto en un círculo en rojo y había que empezar a ganar si el Atleti quiere hacer algo y quiere meterse dentro de los 24, ¿no? Siempre os digo que nos rodeamos de los mejores, y hoy estoy muy emocionado porque tenemos a dos invitados ilustres para mí. Son los dos más o menos de mi edad, más o menos, vamos ya pintando un poquito de canas, como suelo decir yo, pero bueno, son dos, ya digo que son dos refutados. En el apartado periodístico, alguien que lleva Indauchu Power, le suelo llamar yo, ¿no? Alguien que lleva muchos años siguiendo la actualidad, ya no del Atleti, sino del deporte vizcaíno. Eres de Bilbao, del centro de Indauchu, ya digo, y ahora está en el Desmarque Vizcaya. Asís Martín, Desmarque Vizcaya. Egunon, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Gary? Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué te parece aquí este templo del salitre? O no sé ya ni cómo llamarlo, como hemos contado templo aquí. de la gastronomía. Yo estaba una vez comiendo aquí, la verdad, se come Sí. de cine, da gusto. Y luego además me gusta mucho, te lo comentaba antes, el tema de la sal, porque conozco unas minas de sal muy famosas de Cracovia, las de Bieliska, y siempre te digo, toca la pared, que Claro, suda sal y tal. claro, Y me ha recordado mucho, es un sitio muy bonito y sobre todo que se come de cine. Sí, se come de cine aquí. Bueno, aquí estas paredes, y no sé si puedo contar esto, pero vamos, aquí estas paredes, aquí hay que hacer un tema de limpieza y de aspiradora todos los días, porque las paredes sueltan sal todavía, ¿no? Y bueno, siempre, a mí me gusta mucho la piedra, pero tenía muy encaminado en mí esto, que había que enfocar el salitre con la sal y con todo, y bueno, la verdad que esto es una gozada. Vamos a presentar un poco al que, ya sabéis que siempre a perfil periodístico, hoy Asís Martín de Smarky Vizcaya, y siempre tenemos ese perfil futbolístico, ese perfil. Alguien que se haya puesto unas botas, suelo decir yo, ¿no? Pero bueno, todos nos hemos puesto unas botas, pero hay gente que ha tenido más galones y gente que no ha tenido más galones, ¿no? También suelen venir entrenadores, analistas, pero hoy, que luego hablaremos un poco del siguiente rival, como siempre, hoy estará un poco más espaciado del Newcastle, no podía ser otro que el jugador del Atleti, Don Gonçal Suárez. Gonçal, es que ricasco por venir, lo primero, te tenía muy en mente. Si no para el partido del Newcastle, que creo que vas a viajar a Newcastle, por eso no puedes venir el del Newcastle, sí para el anterior, porque queríamos hablar un poco del Newcastle. Lo primero, es que ricasco por venir. ¿Y qué es de tu vida? ¿Qué haces ahora? Cuéntanos un poco cómo va tu vida. Ya te seguimos en las redes, sé que plantas tomates y estas cosas, y la puerta te va muy bien y los hijos también, pero ¿cómo va todo? Sí, pues mira, en el poco tiempo que tengo, la verdad que siempre es algo que me ha gustado, ¿no? Estar muy en contacto con todo lo que tenga que ver con naturaleza, montaña, playa, la huerta de mi aita siempre desde pequeñito lo tengo ahí en la cabeza. Bueno, pues la verdad que se me pasan, antes hablábamos, las semanas no me entero. No me entero, la verdad que estoy trabajando en el club, para el club, ya desde hace unos años, bueno, en varias etapas, yo creo que calculando llevo media vida. Sumando, tengo 53 años, pues llevo un montón de años, ¿no? Tanto jugador como entrenador, después en la parte más social con Fundación A, y ahora he vuelto de nuevo a girar un poco a la parte deportiva con la coordinación general de la Escola Athletic Club, ¿no? Una escuela de fútbol en Lezama con los chavalitos. Y bueno, pues bueno, además de eso, como tú decías, los críos, mis hijos, mi familia, me dejan entrenar al Plencha mayor, bueno, ahí ando. Eso te iba a decir, porque alguna pachanguita echas de vez en cuando, porque muchas veces que hablo con jugadores más o menos no de tu edad, o un poquito menos, muchos me dicen, muchos estáis, la verdad, estáis así, estáis como un pincel, pero muchos me dicen, que están medio tocados, las rodillas, esto, lo otro, tal. ¿Alguna pachanguita echas de vez en cuando? No, yo fútbol no juego, fútbol dejé de jugar, pero sí que
el rato que tengo, los ratos que tengo los dedico un poco más al pádel. Ahí, siempre... al pádel y al golf, ahí andáis No, todos. Sí. no, de golf no. Golf Esa no. las tira con bala, no con sal. No puedo yo con el golf, no es para mi paciencia, pero sí, el pádel, todo lo que tenga que ver, al final es lógico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ir detrás de una pelotita, pues es lo que más... Ir a correr y esto ya me cuesta más, pero sí, yo de verdad, de momento a nivel físico estoy bien y, bueno, intento evitar males mayores. El fútbol, la verdad que es un deporte que te das más cuenta después de lo agresivo y exigente que es, ¿no? De hecho, fíjate, en Lezama nos contaba Sabino Padilla, cuando estuvo allí, que el deporte peor era el fútbol. Es decir, él entrenaba a Miguel Indurain, a Martín Fice, que corría los maratones, a Alan Sánchez Guerce, que el fútbol era el peor porque la exigencia era brutal, tanto de fondo como de constantes cambios de ritmo, más los golpes. Lógicamente, la agresividad que decía ahora Gonchal, dice que en otros deportes no. Dice, para mí, que todo lo que había preparado y entrenado era de largo el deporte más duro y más sacrificado. Deporte de bata. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar un poco a hablar un poco del Karabaj y esto. Bueno, pero así, si empiezo contigo, así una pequeña valoración, así más o menos así rápida de las sensaciones que has tenido en el partido. Obviamente entiendo que los 3 puntos para el zurrón eran más o menos de calendario, pero ¿qué sensaciones te ha dejado el partido, más o menos? Bueno, de entrada que era el partido. Como decíamos antes, era el que había que ganar, señalado en rojo, por 1000 motivos, porque los 2 primeros cocos eran muy complicados, probablemente excesivamente para el Atleti, y este era un equipo más asequible, que jugabas en San Mamés, y como tú decías antes, con el tema del 11 del Chingurri, había entre la opinión pública un cierto mosqueillo, como con la sensación de que se estaba tirando no la Champions. Y estaba claro que teniendo 4 días de descanso y jugando en San Mamés, teniendo en cuenta que los socios han tenido que pagar, era el día de dar la cara, en el sentido de ir a ganar, de sacar un 11 muy reconocible prácticamente de gala, y es lo que se hizo. Luego me llamó la atención que veo a la gente muy crítica y muy exigente, porque, joder, al acabar el partido parecía que había palmado el Atleti. Oh, es que desastre, nos han llegado, ha sacado una Yuri. Y bueno, sí, pero les has podido meter 9, que esa es la cruda realidad. Me decepcionó mucho el Karabaj, porque se hablaba de que era el equipo revelación con 2 victorias consecutivas. Me pareció un equipo muy flojo. Eso no quita para nada mérito al Atleti, que creo que le metió un ritmo infernal al partido, generó un porrón con más de 20 y pico disparos, un montón de corners, y fue para mí merecedor de una victoria más larga que ese 3-1. Pero lógicamente, si los partidos no los cierras y los matas, todo el mundo sabe jugar y todo el mundo te va a llegar, porque parece que la gente exige que el Atleti gane 10-0 y que ellos no pasen de medio campo. Eso no le pasa ni al Madrid ni al Barça. No tengo por qué pensar de crónicas y sobre todo los WhatsApps que se mandan ahora a las emisoras y joder, Chingurri sobra, dinamitar Lezama, bombardear y Baigane. O sea, joder, sí. 3-1, y para mí fue un partido de 6 o 7. Ha sido la jornada, por cierto, más goleadora de la historia de la Champions, 71 sí, goles. Volaremos. Y el Atleti probablemente en vez de 3 pudo sumar 6 o 7. Sí, tengo por aquí esto no hablemos. Pero, Gonzalo, así, una pequeña valoración. Sí, bueno, a mí, en principio, soy una persona que no suele sufrir mucho viendo el Atleti, ¿no? De verdad, porque, bueno, ya llevo unos años, ¿no? Estuve 8 años como entrenador, luego soy director del centro formativo de entrenador, entonces cuando te centras mucho en lo que es el juego, en lo que tú ves con balón y sin balón, pues un poco te abstraes un poco, ¿no? Y lo que pasa es que ayer es de los primeros partidos en los que sí tuve la sensación de que estaba sufriendo yo. No sé los demás, yo sí, porque, claro, además, pues me mezclaba la parte de la que hablaba al principio, de la que hablaba ahora, con la parte emotiva de que necesitábamos ganar ese partido, ¿no? Yo creo que eso nos hizo un poco trampas a todos, pero yo creo que, por resumir un poco, yo creo que el Atlético ofensivamente desbordó al Karabaj. A lo mejor hizo un mal partido el Karabaj, pero también provocado por lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que ellos cometieron un error gravísimo, que era fijar a los 2 laterales con nuestros 2 exteriores, con Iñaki y con Nico. Ahí se habilitaban pasillos interiores entre central y lateral continuamente, aparecía Sánchez, apareció un montón de veces Guru, y no me voy a quedar, yo no me quedo tanto, o sea, yo el error, o sea, digamos, las acciones no finalizadas en gol, para mí no son tan directamente relacionadas con el tiro de Guru, con la de Sánchez arriba, con la de se le va Berenguer arriba, sino yo donde le veo al equipo que si llega a estar muy fino es en la parte, digamos, de la ocupación de las zonas de llegada, ¿no? Yo creo que ahí nos falta un poco de claridad, quizás tiene que ver con la tranquilidad, con ese nervio que tienes que hacer gol, y nos faltó claridad ahí. Pero bueno, que fue totalmente superior, sufrimos un poquito más de lo debido porque teníamos que haber acabado el partido con más goles, pero yo muy contento, y eso, yo trabajaría un poco eso en mi mente, ¿no? La parte de que cómo somos capaces
de llegar 20 y tantas veces y ser más, igual hay que llegar un poco menos porque vamos con unas exigencias físicas tremendas. El equipo se pega unas palitas que no es normal, ¿no? Entonces, por ahí van un poco los tiros. A este equipo se le puede, bueno, que tenga más o menos finura. Sobre todo, yo siempre hablo de este juego interior, que creo que es el que nos da mucho, ¿no? Pero, perdona, que creo que ibas a decir algo. No, sí, estaba muy de acuerdo con lo que estabais comentando. Que es un poco una situación que tiene el Atleti un poco bipolar, que es que tiene que jugar a toda pastilla para desbordar y generar, porque probablemente le falta un poquito de técnica general colectiva para dominar los partidos, pero luego esas prisas, en el último tercio, que es donde se deciden los partidos, le cuesta mucho esa finura. Yo creo que no solo en el remate, sino a veces en el pase. Y yo creo que forma parte de esa velocidad, pero claro, es que sin esa velocidad igual no es el Atleti. Claro. No sé, empieza el partido, primero, el tema del 11 que hemos hablado, que a mí me parece que está perfecto, este y los anteriores, voy a decir, ¿no? Pero hay gente que, y no me gusta empezar un poco con temas amarillistas de prensa y estas cosas, ¿no? Pero la gente ha criticado mucho un poco pues, los 11 anteriores. Yo para mí que están bastante bien, porque creo que verdaderamente lo que tenemos que hacer es volver el año que viene. Yo no creo que esta competición sea para disputarla, otras de Europa igual sí. Creo que hay que coger dinero, lo he dicho más una vez, no, creo que hay que coger experiencia y creo que hay que disfrutar tanto jugadores como la afición y los socios, tanto en San Mamés como fuera, porque me ha tocado viajes a campos más o menos majos, relativamente cercanos para lo que había, Pafos, Bodoglín, Kairat, Karabaj y la leche, y con aficiones más o menos, quitando Praga, más o menos amables, relativamente amables. Entonces creo que es un poco lo que hay que hacer y que la Liga es lo que nos tiene que dar para intentar llegar a Europa otra vez, intentar, lo he dicho más de una vez en el programa, intentar una competición de menos enjundia, intentar por fin asaltar un centro europeo, ¿no? No hemos hablado más en una ocasión, pero esto del 11 no sé si, yo creo que el de ayer está muy bien, pero el partido empieza raro, ¿no? Empieza con un cambio de campo, creo, ¿no? Y con un gol en los 50 segundos, que no sé si es mal medido, otros dicen que mala suerte, otros dicen que tal. ¿Cómo habéis visto ese cambio de campo? Porque el partido empieza raro, ¿no? El partido empieza raro por el cambio de campo que ellos ya se lo vienen estudiado, el homenaje de Floral a Pichichi, que siempre pues, un poquito de repente te despista y tal. Yo creo que es una acción de mala suerte, porque al final, penúltimo con último y tal, lo de siempre. Yo creo que los centrales van allí, tío, es muy mala suerte que el despeje le dé justo en la espalda a la Por y le queda a Leandro para engatillar, ¿no? Y luego incluso he oído alguno que decía que si Simón pudo hacer mal, ahí te parecía un gol de muy mala suerte y que fíjate, hasta te pudo venir bien. Había mucho hombre, pero dice, oye, a muerte, porque ya sí que la muerte. O sea, cuando el Atleti se puso perdiendo 0-1 en el segundo 50 y de aquí ya no hay nada que guardar. Y yo creo que probablemente ya quitas bridas y como los rallies, a muerte a todas. Y al final salió bien, pero es que no creo que haya que culpar demasiado a los centrales porque creo sinceramente que son mala suerte. O sea, pues me dices que no es que han chocado entre ellos dos porque no han sabido quién tenía que coger a su punta, no. Es que le ha dado en la espalda a la Por. ¿Qué le vas a hacer? ¿Esto qué es, Gonzalo? Falta de concentración. A ver, yo sí creo que dentro de la mala suerte la Por pues igual lo mide muy bien. Sí. El otro también está muy pegado. Bueno, pues al final se juntan una serie de cosas, ¿no? Creo que hay un poco todo, pero ¿qué? Puede ser un poco falta de concentración. Estas cosas, ¿qué pasa cuando empieza un partido en 50 segundos? Todo lo contrario. Al final ocurren estas cosas. Todo lo contrario, es mi lectura, que luego puede tener otra. Yo creo que es todo lo contrario. Es decir, yo creo que Laporte y Paredes están demasiado cerca uno del otro para disputar con un contrario, ¿no? Yo a mí me da la sensación de que, y nos pasa, a los entrenadores pasa que muchas veces los jugadores quieren ayudar tanto defensivamente que muchas veces pensamos que ocupando una posición cercana, sí. Pero si tú estás dos centrales en una zona de influencia de un delantero, hay otro que te queda libre. Y yo creo que en las ganas de ir a ayudar, yo creo que se acercan demasiado. Es verdad que hay mala suerte en el rebote. Y luego y yo creo que a Unai también le pilla demasiado fuera del palo. Le pillaba, porque pensaba que le íbamos a ganar. Él se sale de portería para iniciar salida de balón y le pilla casi fuera del palo. Lo vi luego en directo, no me pareció, pero luego en la imagen de televisión sí se le ve y luego una vez que la cruza, el otro la cruza contra el lateral de la red contraria. Creo que es un poco la suma de eso. Yo para mí es todo lo contrario. Es decir, las ganas de ayudar, las ganas de intensidad, pues... Pero bueno, yo voy un poco con la que decía Ser, así es. Es que es muy difícil quitarle una cosa que tiene buena el equipo, tanto en ataque como en defensa, que es que va a full. Entonces, se dan un poquito, que puedes medir mal, pero se dan unos cuantos componentes que sí. Yo ayer decía, en mi entorno decía, oye, que no es tanta mala suerte como es muy mal, pero luego al final empiezas a pensar de que estás fuera de la portería. Y luego también le cae a Leandro Andrade, que es un jugador. Este tío juega en Cabo Verde, pues en realidad es portugués, juega en Cabo Verde,
es un jugador un poco extraño, porque yo he visto unos cuantos partidos últimamente al Karabakh, porque yo en verano sabía que o el Khairat Almaty si pasaba, o el Karabakh, uno de los dos Iba a tocar, iba a ¿no? tocar, o sea, lo tenía en mente. Y he visto al Khairat Almaty con el Celtic los 2 partidos, y al Karabakh con el Fernando los 2 partidos, y luego he visto el Benfica, el de Copenhague y tal, ¿no? Y este es un chico que es caboverdiano, pero bueno, es de Portugal, ¿verdad? Pero el padre es caboverdiano, está jugando con Cabo Verde, van a ir al Mundial, tal. Bueno, ese es un tío un poco así, es un tío que a veces está como desconectado del partido, pero de repente se conecta y tal. Pero si algo tiene, es que finaliza bien, o sea, lo que le cae, finaliza bien, y justo también le cae a él, ¿no? Entonces, al final dices, vale, hemos podido medir mal, hemos tal, el cambio de campo, y de repente en 50 segundos se dan 2-3 componentes, pues vamos a decir un poco de mala suerte y tal y cual, pero un poco ya enlazando con lo que decías antes, ¿no? Soltamos bridas, le damos el palante, empezamos tal, ¿no? Y el Atleti empieza a generar lo que yo creo que no había generado en toda la temporada todavía, ¿no? Ya hablábamos un poco del juego interior, tal cual, pero, joder, al final da la sensación, termina la primera parte, por terminar un poco, pues, en el contexto global, un poco la primera parte, y da la sensación de que ya ha sido en algún partido otro, ¿no? Y esto, Víctor, mi amigo, que estaba viendo el partido con el, no, decía, cago en la mar. No, con poco nos hacen mucho daño y nosotros con mucho quizás nos falta ahora esa finura o esa cosa arriba, tal, ¿no? ¿O no creéis que nos está pasando también que con poco nos hacen mucho y que nosotros tenemos que hacer mucho para verdaderamente sacar algo? No nos salta a la vista por números, pero vuelvo a repetir, a mí ese gol me parece un churro, la suerte que tuvieron ellos, porque dices, miden malos centrales, lo que sea, vale. ¿Cuántas veces te pasa eso en una temporada? Ninguna. Y justo te pasa el día que tienes prácticamente una final. 2 partidos perdidos seguidos, te cuedas el minuto claro, 1. Le cae a Leandro, que lleva 5 goles en Champions, o sea, hay que valorar a ese chico, y luego porque tuvo otra que sacó Simón. Digo, joder. Y bueno, pero yo creo que el Atleti rompió bridas, fue para arriba, creo que metió un ritmo brutal. O sea, porque también oigo muchas críticas a Luis Prieto, al que siempre defiendo. Yo creo que el equipo oficialmente no está tan mal. El problema es de fútbol, para mí, no es de físico. El Atleti presiona, roba muchísimo en el tercio alto. El otro día estuvimos hablando aquí de eso, y estuvimos hablando de Luis Pri bastante, que es amigo mío, pero en el Mundaka, y vamos a hablar mucho y tal y cual. Y es un chico espectacular, y a mí yo he comentado, y perdona que te interrumpa, he comentado con preparadores físicos, profesionales y todo, y me dicen que está preparadísimo. Desde luego, todo lo que son estadísticas que se miden sigue diciendo que el Atleti es uno de los 2 mejores equipos de la Liga y de los mejores de Europa, con lo cual el problema no viene por ahí. Por eso, incluso lo que hablaba antes Gonchal, se corre hasta demasiado. Porque yo he visto partidos, por ejemplo, de Jesús Areso, con todo el cariño, que no le ha salido nada, pero ha corrido por 6. O sea, puede decir, ni es vago ni no corre. El problema es que igual todavía no está bien ubicado en el engranaje, pero correr, y bueno, y Jaure, que te voy a contar. Ayer de Jaure, que para mí tampoco estaba haciendo tan buen partido, salvo el pase que le mete a Guru del gol, no estaba demasiado fino para mí con el pie. El esfuerzo físico que hace de recuperación es un escándalo. Hay una segunda parte que van ellos para adelante, y viene por detrás y le roban, no sé. Y se va casi al córner a regatear y sacarla. Bueno, una exhibición. Pero puesto que yo creo que el Atleti fue muy superior, nos dio mucha pena ir al descanso con ese empate 1 porque fue injusto. Yo creo que merecía ir bastante más arriba en el marcador. Y sí creo que ellos también, gracias a Urbano, fue demasiado alegre. Porque, joder, esa manía de sacar a todo mundo jugada desde atrás no acabo de entender. Siempre es. Encima que te habían pillado en el salto de los centrales. Mira, tenemos una idea de lo que se puede hacer aquí. Porque el Atleti, lógicamente, tenía que ir adelante, dejaba muchos huecos, como es normal, tenía que arriesgar. Y encima es un equipo que juega por bandas abierto, pero lo de jugar sacándola desde atrás, el Kevin Medina que será muy bueno ayer. De puerta grande enfermerías, ya lo digo yo. Ayer era ayer fue tal. Y de todas maneras, luego pude el partido en casa y no estoy de acuerdo con algunos comentaristas que dicen que no, porque claro, tienen el recuerdo del Karabakh de hace 7 años que jugó en el Atlético de Madrid, con el equipo con Gurban también, que lleva 15 años, pero como bastante más férreo, ¿no? Y la verdad como que defiende mejor. El Karabakh es así, o sea, es un equipo muy inestable. Pues ver los últimos 4 partidos, los 2 del Fenerbahçe, que gana 1-3 en Budapest, luego pierde 2-3 en casa, contra el Benfica 2-0 perdiendo en el minuto 20 y ha hecho un muy mal y gana 2-3, con el Copenhague va 1-0 ganando, pudo meter 2-3, 4-0, luego se le pone el partido mal, luego al final acaba ganando 2-0. Bueno, claro, el caso quiero decir que para mí yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero que ¿crees que Gonchal, que quizás ayer, porque ayer, y una cosa quiero sacar también, ¿no? El tema de la veraz, el tema de meter goles, cuando nos habían caído 4 en esto y a ver cómo andamos luego con los puntos y tal, era importante. ¿Crees que deberíamos, no sé, con poco nos hacen mucho, aunque luego Yuri sacó una, que luego hablaremos de eso, ¿no? Pero que igual, no sé, nos hace falta, tenemos mala suerte quizás en algunos puntos, en algunos casos, y luego deberíamos de haber merecido más? A ver, yo
Entonces, cuando te refugias en la suerte o la mala suerte, yo creo que te estás No, dejando yo- por el yo camino. no sé, No digo sí. tú, no, en general. No, los yo digo, entrenadores porque muchas veces lo escuchado decimos por y los ahí, jugadores. sí. Joder, qué mala suerte. Es verdad que la mala suerte es puntual. O sea, el gol, el rebote ese que le salga a favor justo, eso es una carambola. Igual que hubo otra de una llegada nuestra que hasta 3 veces le da al portero, a su central, al portero, a su central, y no nos cae el balón. Bueno, esos son detalles. Pero bueno, yo creo que el equipo ahora mismo, en general, tanto en ataque como en defensa, está intentando encontrarse un poco como estaba el año pasado, ¿no? Y estamos en ese sentido. Entonces, lógicamente, no, es muy raro que tú solo tengas la falta de estructura hacia adelante y no la tengas hacia atrás. O sea, a mí me genera la misma sensación el equipo hacia adelante, hacia atrás. Con una peculiaridad, que el Karabaj, defensivamente ya hemos dicho un poco, ¿no? Para mí la manera de ellos estructurarse defensivamente, pues bueno, a nosotros nos favoreció, pero es que luego ofensivamente salían 7. Cuando salían, doblaban todas las jugadas, doblaban los laterales. En todas las que salieron, que saldrían en la primera parte 4 o 5, doblaban los laterales. Entonces es un equipo, por eso es inestable, porque lo mismo no te defiende bien, pero salen 7 en ataque. Entonces, centrándonos en nosotros, yo creo que el equipo ahora mismo todavía está intentando reconocerse. Yo estoy convencido que el año pasado, si le coge el Atleti al Carabaje, no sé, cualquiera de los partidos si le hubiese hecho más goles. Y el golaveraje, bueno, son aspectos sí importantes, pero yo creo que si nos retrotraemos al inicio del partido de ayer, nadie estaba pensando en el golaveraje, estábamos pensando en intentar sacar los 3 puntos, que para nosotros es algo importante. Y bueno, oye, pues no está mal, ¿no? Yo creo que no está El mal. Karabaj el año pasado juega la UEFA con nosotros y queda 36º, el último. Y 35º el Niza, que también me contamos el otro día, también tenía bajas, pero tenía un buen equipo, claro. Pero hace 2 años en Europa League hay una eliminatoria, que no sé si es cuartos, octavos, todo lo he contado, en las previas y tal, que juega contra el Bayer Leverkusen, Super Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que no había perdido un partido en todo el año, más que la final contra el Atalanta 3-0 en Dublín, ¿vale? Y pues hay partido, una eliminatoria, sí, es cuartos, octavos, ahora mismo ya no me acuerdo. Y el partido de ida en Bakú va 2-0 ganando el Karabaj y al final le empata el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen ese año empató y ganó muchos partidos al final, tal. Pues el partido vuelta, 2-2, partido vuelta en Leverkusen. Minuto 85, 0-2 ganando el Karabaj. Y pierde 3-2 en el 96 con un gol de Patrick. Me cuadra. Es lo que decíamos, y es lo que decíamos, es un equipo como Kevin Medina, de Puerta Grande o Enfermería. Es un equipo que en un mismo, no me gusta a mí mucho el mundo taurino, pero sí los refranes, la verdad, creo que a veces con el fútbol vienen como muy, la así, climatología, ¿no? tiene las 4 estaciones en el mismo partido. Entonces tiene como esos cambios de no me digas qué, de que de repente se desarbola, de repente tal. Y bueno, es un poco así, pero también es un equipo que, el otro día lo decía Ander Cotorro, aquí nos decía, hace un símil un poco pugilístico también, ¿no? Que le metes un gancho, pero no cae a la dona, y te va, y te está. Y de hecho, con 2-1, a mí hay un caso, luego hablaremos un poco de la segunda parte, pero de hecho ellos están a punto de empatar el partido en el 84, ¿no? Aquí que nadie y no se hubiera sido un jarro de agua fría, imaginaros un jarro de agua fría después de esto, ¿no? Pero ayer yo sí que veo, bueno, sobre todo recuperar a Guru, ¿no? Me parece importante, pero quizás yo le doy mucha importancia al juego interior y aquí es donde te voy a preguntar un poco a ti, voy a hablar un poco contigo, porque tú has tenido a algunos de los jugadores, a Galarreta, entre categorías a unos cuantos, ahora te voy a preguntar a cuántos, pero la importancia de que Ollán empiece a recuperar, de que Ollán se ponga la media vuelta, de que Ollán para mí es fundamental en este equipo, ¿no? Ayer salimos con los 3 medias puntas, yo diría que de gala, ¿no? Los 3 casi que todos pensamos como, no sé si al como 100%, titulares, pero de gala. Pero claro, ¿qué importancia tiene Ollán en este equipo? ¿Y cómo ves a Galarreta? Que quizás, antes hemos hablado, los 2 cruzados que tiene, la edad que tiene, todo tal. Ayer quizás le apretaron demasiado sabiendo Gurbanov un poco a quién tenían que apretar, no le dejaron tanto darse la media vuelta. Pero ¿qué importancia es eso de dentro, no, Gonzalo? Sí, es importante, la verdad que el juego interior es importante y es importante el juego exterior. O sea, al final sí, tú abres para jugar dentro y metes dentro para jugar por fuera, ¿no? Y el Atleti solo ha estado haciendo muy bien, sí, pero es verdad que necesitas bastante dinamismo, bastantes líneas de pase. Cuando jugamos con 2, la otra línea de pase nos la suele dar el media punta, ¿no? En este caso, ayer fue Ollán, otras veces ha sido Guru, otras veces ha sido, bueno. Entonces, es verdad que cuanto menos dinamismo tienes ahí, es verdad que más cuesta. Sí, más cuesta porque el jugador está más estático, ¿no? Yo muchas veces sí que veía situaciones, pero bueno,
Es lo que hablaba antes. Yo creo que el equipo se está encontrando. Ahora mismo Ollán no está en su mejor forma porque viene también de unas cuantas... Cuando arrancas, paras, necesitas dos meses para estar continuamente y le pasa un poco lo mismo a Íñigo, ¿no? Porque Íñigo Ruiz Galarreta a nivel concepto del juego pues es brillante. Es brillante. Es único. Él es de los jugadores que antes de recibir ya sabe dónde está el espacio, dónde está el compañero, porque es único. Pero claro, Íñigo tiene 2 roturas de cruzado y cualquier parón, si tienes 22 años, pues bueno, pues si arrancas, pero cualquier parón a partir de los 29-30 años, sobre todo con temas musculares, con temas de gemelos, que los gemelos además son... La lesión muscular de gemelos es muy limitante y es más peligrosa, la de cuádriceps también, isquios no tanto, porque recupera el aductor menos, ¿no? Pero Íñigo es de los que tiene muchas veces, sobre todo atrás, ¿no? En gemelos. Y lógicamente, tú tienes al que ahora está dinámico todo el rato, que es Jaure, que Jaure está todo el rato, pero bueno, pero claro, pero si uno se mueve, necesita equilibrios, ¿no? Movimientos de compensar, y ahí nos está costando. Incluso también, si os fijáis, tanto Nico como Iñaki, pues también vienen con problemas. Claro, eso te limita en el juego. Porque si tú quieres recibir dentro, tienes que abrir bien para que cuando venga uno, pues a lo mejor el de fuera se te pueda meter dentro. Entonces, ese tipo de movimientos, ahora mismo no estamos en eso, pero bueno, tiene una cosa buena el equipo, que como se juegue a partido roto, somos Sí. poderosos. Bueno, Miquel parece, para hacer un símil un poco Bermiotarra, parece el Faro Machichaco, vamos, está como por todos los lados. Pero de todas maneras, así, a bote pronto, ¿cuántos jugadores de actual plantilla han pasado categorías de Portugal? Yo recuerdo a Galarreta, que me solías hablar de él, que decías, no solo juega, sino rasca también. Y ahora mismo, a bote pronto, ¿cuántos jugadores? Unos cuantos. Pues mira, yo ahí es de los que digo que tuve la suerte de poder tenerles, porque por Lezama pasan los mejores jugadores, los más, bueno, los que entendemos que son de proyección, y yo estuve 8 años, ¿no? Pero bueno, pues desde Unai, desde Íñigo Leque, desde Meric, Iñaki, Íñigo Galarreta, pues muchos más que no están, y Córdoba, y Villalibre, bueno, un montón, ¿no? Un montón, muchísimos. Qué gozada, ¿no? Una gozada. Yo la verdad que a veces por eso me cuesta separar un poco lo que quiero analizar de quién lo está haciendo, ¿no? Yo cuando veo a Iñaki pegarse esas palizas, por ejemplo, es que lo que no entiendo es cómo no ha tenido problemas antes, ¿no? Oye, por cierto, que quiero decir que Gonzalo, que siempre es más comedido, porque, por ejemplo, siempre pienso en el caso de Pachi Salinas, que todos los que han pasado por sus manos van a ser el nuevo Messi, el nuevo Platini. El otro día le vi diciendo que Rego, que era si como Rodri, no sé qué, no sé cuántos, y digo, vamos a tener un poco tal, ¿no? Oye, hablando de Iñaki, sé que estás aquí, así sí te agradezco mucho que estés aquí, porque también todos teníamos que estar trabajando, que de aquí vamos a salir que no todos a trabajar. Que no diga el gobierno que nos espamela. Hemos estado hablando un poco, Iñaki, la lesión, ¿qué sabemos? Pues nada, doctor, que me imagino que será un par de semanas como mínimo, con lo cual imagino que se perderá el derby, seguramente el partido de Newcastle también, del que hablaremos. Y un poco lo que decía Gonzalo, lo que no era normal era lo de antes, que encadenara 300 partidos seguidos a la velocidad que él juega sin lesionarse. Por desgracia parece que le han llegado los años y ahora empieza a tener más, que no digo que está acabado, que yo además soy muy de Iñaki, no solo en lo futbolístico, sino en lo que supone de proyección de club, primer capitán negro de la historia y demás. Pero yo creo que evidentemente le está empezando a pasar factura los esfuerzos que se pega, y para mí 2 cosas. Una, después del Mundial espero que deje gana y se centre ya solo en su carrera en el Atleti, y que él mismo aprenda un poco a cuidarse, que hay veces que ahorrarse sprints, que ya sé que a la grada le gusta mucho ir a por un balón a 50 metros, pero a veces no vale para nada. Entonces tendrá que aprender eso. Pero eso te decía antes, cuando hablábamos de las 3 medias juntas de gala, pero no al 100%, porque ninguno de los 3 está, y lo explicó bien Valverde, decir, a ver, me insistís, ¿cómo le pones a Sánchez si no está? Sí, pero es que si no, no va a estar. O sea, tiene que jugar y hacer partidos para que esté. Quilicolo, para que esté, eso es. Y lo de Iñaki eso lo veo, pues que es una pena, porque después de haber jugado 2 años con un cristal, eso fuera de libro Guinness, yo creo que le está empezando a pasar factura un poco el sobreesfuerzo que hace siempre, y la edad. Pero bueno, que para mí es un emblema. Estos jugadores que tenemos, que uno jugó, que ya no está con nosotros, con el escroto medio roto, medio partido, esto que ha jugado con un cristal 2 años, lo cuentas por ahí, vamos, igual y el grupo de música, ¿no? También aquello que estaba... Música, Marcelino flipaba con lo de Orsay. Bielsa con lo del escorto de Marcos, lo que hace este loco, y salió allí. Somos lo que no hay. A mí hay una cosa que me gusta mucho, ya son 3 goles en Champions, y creo que no, y joder, recuperar un poco, porque necesitamos ahí en arriba, ¿no? A Gurugol, ¿cómo lo viste? Pues le vi genial, por eso lo estás diciendo precisamente, porque se lo merece, porque el equipo lo necesita. Sí. Y bueno,
El otro ángulo es pensar que igual Marouane Sanadi y Z, ya sabemos cómo es Ernesto, generalmente al que le pone la cruz lo tiene complicado. La temporada es muy larga y hay con 4 competiciones, pero bueno, ahora parece que Guru es la estrella a seguir. Yo creo que por su forma de jugar es casi más un mediapunta. Porque cuando hablabais antes de la posibilidad de bajar a generar superioridades en centro del campo y compensarlas del equipo rival, yo creo que Guru es el que mejor lo hace. Lo que pasa es que Ollán es la bomba. O sea, Ollán para mí es el mejor. O sea, para mí Ollán es mejor que Nico. Ollán es único. Ollán Único es, en el mundo. de hecho, el año pasado, si no es por las lesiones, igual te mete 20 goles y bate el récord de Julen Guerrero, que no se metió 18 en su prime. Pero para mí Guru te da muchísimo. Porque incluso cuando no enchufa, es capaz de abrir a las bandas, de girarse, de ayudar y demás, y va mejor de cabeza que otros. El problema es que necesitas gol. Entonces, por eso la noticia de ayer es muy buena, ojalá tenga continuidad, y él en zona mixta lo primero que nos dijo fue, quiero ser el Guru de hace 2 años. Y todos dijimos amén, porque es lo que necesita el equipo. Sí, porque son esos dos perfiles, ¿no? Guru siempre decimos que no es un punta, no es un Arieta al uso, por así decir, pero que no solo es, sobre todo, para mí, en robo de balón arriba y en decidir rápido, para mí es bueno, para mí es bueno, pero sobre todo eso que nos hace cuando los 3 medias puntas que están bien, que luego os quiero preguntar un poco, porque Ollán Sánchez y Nico Williams me da que no están para jugar 8 partidos o 10 partidos seguidos a grandes prestaciones, pero bueno, sí es verdad que Marouane Sanadi y Guru son distintos, pero te quería preguntar un poco, ¿no? Esa labor que nos hace Guru, que ayer también se vio un poco, ¿no? Ese bajar a recibir balones para abrir espacios a las bandas, bueno, para abrir espacios, para generar espacios para que puedan entrar los de la banda y todo, eso Guru también lo hace muy bien, ¿no, Gonzalo? Hombre, yo creo que es lo que mejor sabe hacer. Es que para mí yo estoy un poco con Asís. Él está haciendo un esfuerzo terrible por jugar de 9. De hecho, la única ruptura que hace, que es un poco lo que yo creo que es ahí donde tiene el margen de mejora, y tengo clarísimo que lo va a hacer, porque Guru es un jugador que tampoco empezó a jugar al fútbol tan pronto, es un jugador que físicamente está muy bien, es la única ruptura que hace es la del gol. Pero fijaros que hace un control con la zurda, que no es su pierna, se le queda atrás, la lleva de espuela y acaba con zurda. O sea, estamos hablando de un jugador que tiene unas prestaciones, que tiene unas condiciones, siempre las ha tenido buenísimas, ¿no? Y a Guru lo que le falta un poco es cuando te tiran la línea muy adelante, romper un poco, sobre todo perfilarse para poder correr a la espalda, ¿no? Ahora, lo demás, yo creo que es un jugador que por dentro interpreta muy bien, se asocia muy bien y va en línea un poco lo que comentabas, Gary, ¿no? Él viene mucho y cuando alguien viene te está dando el desmarque de apoyo. Necesitamos la ruptura por otro lado, ¿no? Y ahí es donde sí que es verdad que Nico y Iñaki, al no estar ellos esas diagonales interiores hacia la portería rival, esos nos los podían dar ellos. Hay que tener, yo creo que es un arma que la Teti tiene, que ahora mismo estamos engrasando la máquina, ¿no? Pero es verdad que Guru viene, tira a Iñaki y aparece Nico por dentro. Es alguna solución. La ideal, pues que claro, ¿cómo haces tú para jugar con 2 medias puntas? Que uno sea Guru y otro sea Sánchez, ¿no? Esa es la ideal, ¿no? Pero bueno, nos faltaría el jugador de referencia arriba. Creo que Ernesto, que vamos, su inteligencia está fuera de cualquier duda, él lo está viendo, él lo ve, pero bueno, oye, cualquiera comenta nada, ¿no? Ayer hizo todo, porque Guru sí tiene eso. Guru te puede sacar un gol de ningún sitio. O sea, tiene un muy buen golpeo y tiene un muy buen disparo. Y engatilla rápido. Y engatilla rápido. ¿Y cómo visteis un poco la segunda parte? Porque yo sí veo un poco Gurbanov hace un cambio, quita Pedro Vicario y mete a mi jugador fetiche del Karabakh, que es Marco Jankovic, sobre todo, y que es un medio centro, atacante, media punta, tiene ya unos cuantos añitos, pero bastante más ofensivo que Pedro Vicario. Porque Cadi Borges tiene un poco lo que tiene, pero quizás sea un poco más ofensivo que él. Y a partir de aquí, bueno, no quita, meta Manuel Aday, aquel que estaba en el Alcorcón, que metió gol el otro día contra el 2-0, y sobre todo no quita a Camilo Durán, ¿no? Que era un poco el que estaba jugando a la derecha, que Camilo Durán es un delantero, pero como metió a Kunsade, al joven, le metió al Camilo Durán a la derecha y no quitó, ¿no? Y yo creo que fue un poco un cambio un poco más ofensivo, que luego ya hizo otro cambio para intentar nivelar un poco eso, pero a mí me parece que a partir del cambio de Gurbanov en la segunda parte, quizás el Atleti es cuando ya empieza a ser menos intenso, también igual fruto del cansancio, obviamente, porque la intensidad a la que jugamos fue la leche, pero a mí me parece que quizás cuando menos ocasiones estábamos teniendo, cuando menos intensos y cuando ellos parecía, no te voy a decir que estaban generando peligro, pero que ya la cosa estaba un poquito más equilibrada, fruto también, ya digo, del cansancio nuestro, oye, fue cuando metemos un poco, metemos primero el segundo, estamos aquí con el tema del empate y luego encima, por si acaso, metemos el tercero, ¿no? Aparecen esos chispazos de repente que a mí me gustan mucho, porque a veces el Atleti, cuando no tengo juego interior también,
si como consiguen mantener la portería más o menos a cero y tiene esos chispazos arriba, pues puede ganar, ¿no? Pero a mí sí que me da la sensación que no va a decir que cuando peor estábamos, pero cuando peor estamos, de repente aparecen los momentos de calidad, ¿no? Ese gol de Navarro. Yo también creo ese que gol la de Uri, ¿no? intención del Carabajal cuando sale el segundo tiempo es intentar no entrar en intercambio de golpes. Yo me da la sensación, porque si os fijáis, las 2, 3 o 4 primeras posesiones que tuvo las tuvo largas. No quiso salir hacia portería, pero quiso tener más el balón y nosotros les esperamos un poco más en propia área. Digamos que era un poco medir de nuevo las fuerzas, pero ellos sin tanto riesgo. Lo que pasa es que yo creo que les faltaba contundencia atrás. Entonces, si a ti te falta contundencia atrás, un equipo como el Atleti, que tiene esos chispazos, porque luego tiene calidad, o sea, para meter el gol que mete Guruceta, para meter el gol que mete Robert Navarro, y las llegadas, los tenemos calidad de golpeo, y ahí es donde les podemos hacer daño. Pero creo que el mensaje de ellos, ya también con los cambios, era no entrar en intercambio de golpes, que estos nos funden, ¿no? Ellos, lo que yo capté de fuera, y el Atleti fue capaz de ganar, como tú dices, Gary, de hacerles los goles en las situaciones igual menos esperadas, A mí eso me gusta. menos continuas, ¿no? Porque el Atleti tiene eso. A mí eso me Es que el gusta. Atleti lo tiene. A mí eso me gusta. No sé si es de equipo grande así o no. Bueno, si tú me dirás. Pero Imprevisible. eso a mí me Hombre, gusta. pero a fin de cuentas hay que tener arsenal diferente y planes diferentes. Y luego yo creo que el Atleti bajó un poco prestaciones físicas. Y yo sí creo que algunos de los cambios fueron buenos, ¿eh? El Galaxy no funcionó bien, pero a mí, por ejemplo, Rego me gustó mucho. Me parece que aportó. Berenguer siempre te aporta. Creo que el Atleti necesitaba también cogerse un poco un respiro porque no le daba para aguantar 90 minutos ese ritmo. El Atleti ni a nadie, yo creo, porque estaban jugando demasiado deprisa. Pero bueno, yo sí creo que no es que ellos crearan peligro, salvo la ocasión que salva a Yuri bajo palos. Sí, es cierto que el partido se equilibró y lógicamente dices, joder, es que vamos 1-1, se nos va la Champions, porque de ayer si no ganas se va la Champions. O sea, no es ya el partido, es casi imposible sacar luego 9 o 10 puntos de lo que queda. Y yo creo, sinceramente, que sí que fue un momento de impasse, pero creo que fue un poco mezcla. Él cementó un poco el centro del campo porque veía que le estábamos desbordando por todos los lados. Y yo creo que la T pidió un poco de oxígeno porque no podía más. Y que ahí entraron los cambios, unos funcionaron mejor que otros, pero yo creo, sinceramente, que la apuesta volvía a ser la lógica. Se mereció golear para mí en la primera y luego en la segunda parte, porque ya aparece la calidad que para mí ellos no tienen. Y luego quería haceros un apunte, hablando de los 2 golazos de Guru, que igual, lo he estado leyendo antes en Twitter, a Leo Messi, desde 2019 nadie metía 2 goles en Champions fuera del área con una pierna diferente. Porque el primero va con la zurda y el segundo lo enchufa con la derecha. Ahí va. Desde 2019, don Leo Messi. Buen dato. Buen dato. Bueno, vamos a... Me están haciendo señas porque es que se nos va el tiempo aquí hablando. Es que habláis demasiado. Habla demasiado. Yo estoy calladito hoy y ya me han dicho, estate callado. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la jornada de la Champions, porque queremos hablar luego un poco del Newcastle, que tenemos aquí a 2 especialistas de aquel partido. Queremos hablar del Newcastle actual y del anterior y tal y cual. Bueno, la Champions, la verdad, yo creo que está un poco más abierto. Va a decir un poco así, a mí, bueno, pues el Barça 6, Olympiacos 1, el Kairat Pafos, que estuve viendo, a 0, el Newcastle perdió el primero en casa, pero ahí está ganando los 2 siguientes con 6 puntos. El PSV le mete 6 al Napoli, que sí es verdad que al Napoli le expulsan 1, estuve viendo un poco el partido también. Sí, pero el año pasado era el único que fue mejor que el Atleti de las 5 grandes ligas en defensa, porque aquí fue el segundo mejor de esas 5. Y el Napoli es el campeón de la Serie A. El Napoli es el campeón de la Serie A con Conte, ¿no? El Leverkusen en descomposición, o sea, ha fichado 21 jugadores y se han ido 19, esto ya parte del entrenador, pero el PSG a rodillo también, pudo apretar un poco más, ¿no? 7 que le mete, el Inter no perdona en Bélgica, en el campo Anderlecht, en el Unión Saint-Gilloise, el Dortmund 4, otros 4 a la Juve, 4 al Atleti, 4 al esto, el City, pues bueno, tuvo un desliz en Mónaco el otro día, pero 0-2 en Villarreal, el Arsenal 4 en 15 minutos al Atlético de Madrid. Bueno, muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar a hablar todo. El Chelsea mete 5, el Bayern 4 en casa, el Liverpool, que venía 4 partidos perdidos entre Liga y tal y no sé qué, no sé cuántos, empieza perdiendo 1-0, pero 1-5 al Eintracht de Frankfurt, que sí ha vendido mucho en los últimos años y tal. Así les pagó y al final aquí yo creo que, bueno, yo creo que está un poco más abierto. Esto lo hemos comentado en los distintos programas. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que hay más, porque antes decías Bayern, City y Madrid, pero es que ahora el PSG es una realidad, el Arsenal creo que es otra, ya veremos, hay unos cuantos ingleses que tal, el Barça está de vuelta, el Madrid tienes que contar con él, el Bayern, el PSG, o sea, al final yo creo que está un poco más abierto, pero sí que me está dando la sensación, Gonchal, de que los equipos grandes no están haciendo tantas tonterías en este grupo de 36 como el año pasado. No sé si me explico. Hay una cosa que yo creo que nos quedó clara el año pasado a todos, y a todas. Y todes. No, es verdad. Afortunadamente, que nos juntemos más futboleros y futboleras mejor. Sí. Yo creo que el formato del año pasado dejó una cosa clara, que es, primero, mucho más atractivo.
no juega, los partidos los juegas, los deberías jugar todos con máxima intensidad porque no hay una ida y vuelta, digamos, que en un hipotético empate a puntos me pueda beneficiar el que yo haya hecho. Eso ya para empezar, por ahí van los tiros. Y segundo, hay una norma que cambia, que es la de beneficiar a los equipos que queden en las posiciones más de arriba, ¿no? En los cruces hasta el sorteo puro que va mucho más adelante. Yo creo que el año pasado nos perjudicó a nosotros, a otros equipos también, a Barcelona, pero me importa bastante poco lo que le a la semifinal fuera, sí, y me cago en la mano. Lo que le pueda perjudicar a Barcelona no me importaba tanto como lo que le podía perjudicar a Atleti, ¿no? Pero es cierto que la mezcla de esas dos cuestiones hace que los equipos ya estén con digamos, mucho más atentos desde el inicio y además que quieran cerrar ese primer puesto rápido, esa posición alta rápida, para beneficiarse después de los cruces, ¿no? Y para poder jugar segundo partido. ¿Cómo lo ves tú así? Pues igual, porque así, no, hombre, es que porque es que estamos viendo más o menos y ves, y la gente, perdona, están viendo incluso eso de la veras que decíamos al Titi, que hay que meter goles. Sí, y ganar y meter. Ganar, sí, eso es lo fácil, lo mejor vas a hacerlo. No, pero que tiene razón, toda la razón, Moncha. Al final, el año pasado era el primer año del formato y todos estamos un poco estudiando 11, 9. ¿Y a cuántos puntos? Porque tampoco sabía. Sí, un poco. Lo que está claro es que ahora, como bien decía él, hay que ir a saco porque ya no hay partidos de vuelta. Entonces, si te tomas las cosas con calma, como le pasó el año pasado al Paris Saint-Germain y al Real Madrid, que luego el Paris Saint-Germain encima ganó, pero bueno, las pasaron jodidas, perdón. Porque estuvieron hasta la última jornada que no entraron, tuvieron que ganar los 3 o 4 últimos partidos casi en fila, porque si no ni pasaban entre 24. Hay un partido el año pasado, la última jornada en enero, que jugaban PSG City, yo no sé cómo, sí. PSG empieza perdiendo en casa y no sé qué, pero a mí tenía más puntos, tenía que tener más puntos el PSG por lo que estaba jugando, pero allí... Hombre, si un equipo de esos no entra en eliminatorias es en la que hombre, pero lo que decir si fijas la clasificación, creo que los 11 primeros los hubiéramos dicho todos. Sí. ¿no? Están todos los que son, con lo cual este año se han puesto las pilas y hay 5 equipos que llevan pleno de 3 victorias consecutivas, Madrid y esto está, con lo cual se ha puesto muy jorobado. Pero yo sí puedo pensar que está abierto en lo que es entrar. O sea, el Atlético con una sola victoria y 2 derrotas, teniendo un golaveras negativo, está en el 21. Sí, tiene un calendario, yo creo que se ha quitado todo, sobre todo a 2 tal, porque esto de la clasificación ves al Atlético de Madrid con 3 puntos, pero es que ha ido a Anfield, ha ido a Emirates y tal. Sí, a ver, el Karabakh tiene 6, pero aquí quedan los partidos de 3 para el por eso te digo, hay que dar mucha tela por cortar, pero los de arriba no regalan nada y los 11 primeros están mirando un poco a la mañana antes de venir y digo, si es que son todos los que yo hubiera dicho. O sea, como estuvieras jugando al FIFA. Sí, eso es. Madrid, Barça, Newcastle, no sé qué, City, PSG, Bayern de Múnich, ¿quién va a estar? Pues claro, los que están, Inter de Milán y tal. Pero esto quiere decir que yo sí creo que el formato te obliga a no repartir ningún tipo de ventaja a nadie y que, bueno, el rollo es que el Atleti lo que nos importa es el Atleti. Y el Atleti tiene que estar, si se puede, entre los 24 primeros, porque da muchísimo dinero, da un montón de puntos UEFA que sirven para posteriores sorteos de estar en vez del bombo 4 y irte para arriba. Y por eso tampoco estoy de acuerdo con la opinión de mucha gente que no hay que ir a Champions. Yo creo que el Atleti, si puede, cada 4 o 5 años debería ir a Champions. Si puede. Y luego, todos los años, intentar Copa y UEFA, que es de verdad las competiciones que creo que tú puedes llegar a ganar. Ese es el así que me gusta. No, pero es la verdad. ¿no? Centro, claro pero sí, a mí cada 4 o 5 años rascar 30 o 40 millones de euros. Si ese es un círculo, como pues dice... Pregúntale a los dirigentes, ¿no? Ni gane, ¿no? El círculo virtuoso de Jon Uriarte. Cuanto más dinero entra, mejor plantilla. Generalmente a mejor plantilla, mejores resultados deportivos y vuelta a empezar. Bueno, es como el ciclo de Krebs. Que se muerde la cola. Pero es lo ideal. Siento cortarlo. A mí me gusta más este bloque en medio de la Champions, es el que más me gusta, pero es que tenemos que empezar ya porque me están haciendo señas que el tipo se nos va. Y hay que hablar un poco del Newcastle, porque hoy tenemos aquí 2 invitados, uno que llevaba la actualidad la tenía en aquel momento, otro que estuvo en aquel partido famoso de St. James Park y para mí fue fundamental. Así es que salió con 3-0, aquella es total. Luego hablaremos un poco de ese partido, pero primero quiero hablar un poco del Newcastle actual, ¿no? Newcastle Newcastle United es un equipo histórico dentro de la liga inglesa, o lo que llaman desde hace 20 o 30 años Premier League, porque vamos, era un poco la liga inglesa, el equipo del norte de Inglaterra. Es un equipo que quizás tiene mucha afición dentro de la ciudad, porque hay muchas ciudades de Inglaterra que tienen varios equipos dentro de la ciudad o digamos circundantes, ¿no? Y esto, pues bueno, se puede circundar un poco pues, como a Nottingham o como a algunas otras ciudades que solo tienen un equipo, y esto mueve mucho. El otro día, por ejemplo, el partido en Brighton, detrás de la portería, había, yo no sé ni cuánta gente había allí, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues eso es un equipo que tiene bastante. No está considerado un Big Six, como llaman en los medios de comunicación ingleses. El Big Six son un poco los 3 equipos de Londres, el Tottenham, que lo consideran Big Six, el Chelsea, el Arsenal, los 2 equipos de Manchester y el Liverpool, ¿no? Pero sí es en realidad que es un equipo que ahora, bueno, pues está viniendo un poco para arriba, y ahora comentaremos por qué, ¿no? Ha estado 70 años sin conseguir un título, que lo ha conseguido ahora una Copa de la Liga,
pero sí está considerado uno de los equipos míticos, digamos, de lo que es la Premier League o la Liga Inglesa. En 2015, creo que es más o menos por ahí, baja un año a segunda división, pero bueno, está un año y sube prácticamente como primero y no pasa nada. Pero si hablamos de Newcastle actual, hay que hablar de Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, Zamunda. o ahora primer ministro de Arabia Saudí. Yo no sé muy bien con estas cosas dentro de este tipo de países y este tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad sí que es verdad que, bueno, primero hay que, porque hay mucha gente que me está diciendo, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre Qatar, entre esto? Bueno, PSG es Qatar, City es Emiratos, Abu Dhabi, estas cosas, y este es Arabia Saudita. Este, bueno, lo que dicen más que nada es que tiene como 10 veces más el patrimonio que el del City, por ejemplo, ¿no? Entonces, entra Mohammed bin Salman en octubre del 21, yo sabía que era hace 4 años, no he tenido que mirar, y en noviembre cogen a Eddie Howe. Eddie Howe es un entrenador inglés que fue famoso por subir al Bournemouth de Iraola de tercera a primera división. Bueno, estuvo en el Barney en segunda, luego he mirado y estuvo antes también en el Bournemouth, que lo subió de cuarta a tercera, bueno, se fue al Barney en segunda, volvió al Bournemouth a tercera división y lo subió hasta primera. Pero estuvo en primera, luego creo que no pudo mantener, bueno, ya dejó más o menos un poco el equipo, y según llega Mohamed bin Salman y la gente que pone la dirección técnica, le cogen a él 4 años en los que ha metido el equipo a Europa prácticamente todos los años, no, pero el primer año lo deja en mitad de la tabla, pero luego lo mete en Champions, segundo año lo mete en UEFA, y este año otra vez lo ha metido en Champions, ¿no? Y bueno, pues es un equipo el de D-Hop, que ya hablaremos un poco, ya más en la previa, dentro de 2 semanas hablaremos, de presión alta, sobre todo muy intenso, y están cogiendo, digamos que Mohammed bin Salman, sobre todo lo que ha hecho es no volverse loco a lo PSG, cambiar entrenador todos los años, sino coger una figura no tan prolífica como, pero más modelo City de un entrenador, mantenerlo, un entrenador con unas características que tú quieras, mantenerlo un poco, y luego no volverse loco, o sea, hacer fichajes. Tienen buenos jugadores, están fichando buenos jugadores, ¿eh? Pero sobre todo, pues no volverse loco. Tienen un portero bueno, Nick Pope, tienen centrales, Sarr, tienen buenos laterales, bueno, pues Livramento, Van, tienen a Trippier, tienen a tal, han cogido gente buena al mediocampo, porque a mí ese tridente del mediocampo de Joelinton, Guimaraes y Sandro Tonalito, por ejemplo, me parece bastante bueno. Sí tenían al Mirón, que no han mandado al Atalanta, Isaac se les ha ido a esto, pero han fichado algo el tema de que no son los grandes, sino mete goles de tacón y cosas, y sobre todo, bueno, aparte ya con Murphy y Vance en la derecha, sobre todo Anthony Gordon, me parece que ahora está siendo, sobre todo, diferencial, ¿no? Pero sí creo que no se han vuelto muy locos en ese sentido. No sé si habéis visto al Newcastle un poquito el día del Barça. ¿O habéis visto algún partido o algo? Un poco el día del Barça. Del Newcastle actual. Sí, no, que es el único que ha perdido precisamente porque luego ahora está enchufando goleadas. Veo que está bastante más centrado en Europa que en la Premier, que está en la parte baja de la tabla, está 14º por ahí. Y lo que decía, creo que ha sido muy listo porque le ha vendido por 150 millones de euros a Alexander Isak a Liverpool, que la verdad es un gran jugador cuando estuvo en la Real Sociedad, pero es que lo que decías, ha venido Nick Woltemade de la selección alemana y es una máquina de hacer goles ese chico. Mide 2 metros, es un tanque, pero no es que las lleve de cabeza. Era un poco como era el Fernando Llorente inicial, que venía del Baskonia, metió unos golazos terribles con el pie, pero además está en racha porque está marcando tanto con la Mannschaft como con el Newcastle. Entonces, por eso te digo que le veo peligrosísimo para nuestros centrales y va a ser un equipo muy complicado. El otro día metió un gol, porque tú lo ves correr, algo el tema de este famoso, que es el delantero que han fichado alemán, Goncha, no sé si lo conoces, claro, tú lo ves correr y dices, joder, parece un poco tal, pero es que luego el otro día en Brighton te mete un gol de tacón, te mete un no sé qué, recibe mucho, tiene ojo, mete pases entre jugadores, tal, y dices, hombre, claro, a ver, muchas veces cuando ves un delantero grande, y aquí te voy a comer, claro, cuando lo ves jugando a estos niveles, algo tiene que tener. Yo recuerdo a Peter Crouch, no sé si conoces. El que decía que si no hubiera sido futbolista hubiera sido virgen. Es una famosa frase. Aquel que jugaba en el Liverpool delgadito, largo, pues y alguna entrevista, pues a Luis García o alguien que estaba en el Liverpool en aquel momento decían, técnicamente es muy bueno, ¿no? Al fin y al cabo, no sé si has visto un poco al Newcastle o has visto tal, actual. Luego te pregunto del anterior. A ver, yo partiría de una premisa, ¿no? Al final, no te sé decir el dato exacto, pero yo creo que en la Premier se han movido más de 3.000 y pico millones de euros en fichajes esta temporada, y creo que el Newcastle debe estar en 248 o 250 millones de fichajes. Eso para empezar, ¿no? Entonces, te lo hilo con la parte que tú dices, claro, es que tú traerte un jugador de 1,90, que 1,98, que además sepa jugar al fútbol, que además, pero es que me da igual, me voy a Van Dijk, el central, o sea, yo estuve viendo el último partido y era cuestión de tiempo que hiciesen gol y era lo mismo. Son tan superiores físicamente y tan buenos técnicamente que, claro, el condicionante físico, si técnicamente tienes la misma calidad, con tu condicionante tienes que parar a gente de 1,94, es complicado. Dicho esto,
y lo hilo con lo que nosotros somos. Nosotros no nos podemos poner la tirita antes sabiendo los datos que tenemos, que son esos, que es un equipo intenso, que es un equipo tal, que es un equipo buenísimo. Nosotros tenemos que, porque si no, no iríamos. O sea, nosotros tenemos lo que tenemos, con lo que tenemos nos vamos a manejar, igual que en su día tocó hacerlo, pues tocará hacerlo ahora, y yo al Atleti siempre, esos chispazos de imprevisibilidad, eso es lo que hablábamos antes, esos ramalados, el Atleti tiene siempre 15, 20 minutos, incluso en Dortmund, que te pasa por encima, Sí, sí. porque te pasa por encima, no me digas por qué, pero él lo hace, y es, si nosotros acertamos ahí, bueno, pues tendremos nuestros, o sea, y ese es nuestro carácter competitivo, el que tenemos, y con eso, a eso tenemos que apelar, porque si apelamos a lo otro, están en otro nivel. Vamos a hablar un poco ya, porque me has dicho algo ya de esto, ya me estoy retrotrayendo al partido del Newcastle, aquella eliminatoria. ¿Y en qué año fue aquello? 94. 96, 94. 94. Jabo, entrenador. Jabo, entrenador. Yo recuerdo aquel partido, Asís. ¿El de ida o el de vuelta? Porque los dos fueron... El de ida empezó muy mal. Empezó 2-0, creo, en el descanso. Me acuerdo de... Aquel equipo estaban, yo recuerdo Philippe Alberto, aquel belga en el de central, Rudel Fox, o aquel en la banda derecha, Andy Cole, que luego estuvo tal, Beardsley, que era mayor, que era el capitán. Luego había que creo que no jugó en la ida, pero sí en la vuelta Lee, Robert Lee, centrocampista. Sí, media punta y enganche, no era el equipo malo. Pero Pues malo. para recordar un poco a la gente, 2-0 en el descanso, 3-0, el gol pues, a principio de la segunda parte. Y bueno, quedaban como 10 o 15 minutos y ahí sale nuestro invitado de aquí, Gonçalo Suárez, con 3-0. Sale, ¿cómo fue? Primero fue un gol y luego fue la asistencia la que al da revés. solo a Cuco, ¿no? Al revés. Primero fue tu gol, ¿no? O primero al fue la revés. asistencia. Ya no recuerdo muy bien. Hombre, mira, Cuéntanos, ¿cómo viviste aquello? ¿Cómo es San Jesús Park? Porque primero hay que decir, ¿no? Tiene una tribuna como muy grande, luego es como una altura solo, pero es un campo que aprieta también, ¿no? Sí, aprieta mucho. Yo lo quería poner en contexto porque en aquella época, yo me acuerdo que en aquella época de la temporada, o sea, en aquella fase de la temporada, mejor dicho, tuvimos un montón de lesiones, ¿no? Yo recuerdo que tuve que subir, creo que fueron Corino, Miquel Cortina, Óscar Vales, me tocó a mí, Caranca, o sea, para cubrir, pues no estaba, pues Laca se había lesionado, Julen Guerrero se lesionado, Ernesto Valverde tenía una lesión gravísima de operación, bueno, estaba el equipo como estaba, y entonces nosotros nos tocó jugar contra el líder de la Liga Española, que era el Bar Zaragoza, contra el líder de la Liga Inglesa, que era el Newcastle, contra el líder de la Liga Italiana, que era el Parma, y ganamos a todos. Me acuerdo que con el Zaragoza, yo todavía no estaba entrando en convocatorias, pero le ganamos en casa, tuvimos que ir a Newcastle, no le había ganado a nadie el partido de vuelta, le ganamos aquí. ¿Qué recuerdo? Pues recuerdo lo que te acabo de decir en la anterior respuesta. Nosotros estábamos convencidos de que a ese equipo le podíamos eliminar. Es verdad que el partido se puso como se puso, pero estamos en una dinámica entre los que estaban los más veteranos y los que salíamos, pues también fuimos a Santander y lo ganamos. O sea, esa dinámica positiva en la que tú vas sacando todo, y no le teníamos miedo. Luego era un equipo que, como son los ingleses, que siguen ahí igual, te juegan a ida y vuelta, y nosotros la ida y vuelta nos viene muy bien. Es verdad que se puso 3-0. Es verdad que el campo aquel aprieta, pero yo me parecía que estaba jugando en San Mamés porque me encanta que el campo apriete. Y se dio. Ellos dejaban muchos espacios y es verdad que, pues, que entramos bien, nos entramos del banquillo, entramos bien, que para eso estamos y bueno, y se dio. Y rápidamente, el partido de vuelta, yo sé que tú me has comentado que entrabais en el autobús, creo que por Sabino Arana, en aquel entonces, estaba, y que veías Bilbao, y aquel día fue muy importante, Bilbao, pero que notabas algo. Sí, no lo dices para la galería. A mí se me caía la lágrima de la emoción, porque nos pararon en la curva Sabino Arana arriba y no había manera de llegar al campo, y yo, hostia, me toca jugar, encima me tocó jugar, jugué todo el partido, y para mí aquello fue, bueno, también os digo, teníamos la sensación, o sea, de verdad, que nosotros teníamos la cabeza que les íbamos a eliminar, porque les habíamos visto en la parte vulnerable y nosotros les podíamos hacer daño, y les hicimos daño. De hecho, muy poca gente se acuerda, pero nosotros fallamos un penalti a San Mamés con 1-0. Me tocó, sí, me acuerdo que se me subió el gemelo en el centro del campo y ahí con el gemelo arriba hasta el área. No fue penalti, también tengo que decir que no fue penalti. No, pero me tiré como Luis Figo en aquella época.
y fallamos el penalti y nos Garitano. apretaron al penal. Sí, lo tiró al palo, el rechace lo metió, pero al 1 por doble toque. Y nos apretaron. Aquel equipo era un equipo Era muy bueno. muy bueno. Y qué éxtasis en aquel pase, todavía lo estoy viendo, de Víctor Alquiza, creo, ¿no? Al hueco a Al Cuco. Cuco, que la da, no sé ¿Qué con día qué ese día medio en Bilbao? Porque yo hablo contigo y tú me has dicho una vez para mí que increíble. es uno de los días que tú por lo menos así, y fíjate que tú llevas tiempo en estas cosas y tal, que tienes en tu memoria como uno de los días grandes de Bilbao, de Europa, de San Mamés, de qué decir, ¿no? Sí, bueno, de la ida decir, aparte de que solo había 2 cambios, o sea que no es 5, es los que salieron lo hicieron de cine, entre ellos Gonçal. Recuerdo el pase de Richie Mendiguren medido para rematarlas de cabeza y tal. Y bueno, decir que ese Newcastle era buenísimo, que era el líder de la Premier, que había ganado casi todos los partidos, que tenía de entrada nada menos que a Kevin Keegan. O sea, digo, para que a la gente igual le suene un poco menos que el City, ahora el United y el Liverpool, era un equipazo que arrasaba en ese sentido en cuanto al hype en Europa. Todo el mundo hablaba del Newcastle, joder, y tal. Y de hecho te voy a contar una anécdota que había un directivo del Atleti que en los sorteos era el que le tocaba sacar la bolita y estaba ya la gente, joder. Primero el Newcastle, el líder de la Premier, arrasando. Luego el Parma, que era de un millonario que puso la pasta, el de Parmalat, y también era un equipo que Porto robó esa eliminatoria. 4-2 perdimos allí, aquel penalti ahí a la vuelta ahí al final. Vale, arbitraje y tal. Pero bueno, y luego que hablamos ya en Bilbao, partido cortado, un ambiente increíble que a día de hoy se mantiene, porque cuando hablas con gente de Newcastle, joder, el Atleti y tal. Y eso que ellos andaban moscas porque el equipo de la ciudad, el Sunderland, viste como el Atleti, lo odiaban. Entonces andaban cantando por las calles de una We Hate Sunderland, que vestía justo de rojo y blanco. No de Sunderland, pero una rivalidad que tienen desde hace siglos. Y de hecho te decía, no, Sunderland First Division, son de segunda. Y tal, pero bueno, que hay un muy buen rollo. Y luego lo que decías, para mí, las 2 noches más fuertes que yo he vivido en Bilbao, aparte de la barra, lógicamente, es la noche de Newcastle, que fue increíble, o sea, increíble. Y luego, y la del Zaragoza de Champions del gol de Cheve, que estaba además, como solo estaba Luis Fernández armando el operativo, Galerías Urquijo, 5 de la mañana, y Luis ahí con la icurriña que te pegó, imagínate la ciudad. Y decían los camareros, no queda un vaso, no quedan hielos, no queda nada y tal. Fueron noches increíbles y yo creo que hay que darle mucho mérito a aquel Atleti de Jabo, que por cierto se le puso a caldo a Jabo, que si no sé qué, y dio mucho la cara ante 2 equipos que les entraron por delante de los 2 mejores de Europa. Nos tenemos que ir, nos están haciendo señas, nos tenemos que ir así. Es que ricasco por venir, ¿qué tal has estado? Joder, de cine, se me ha hecho corto. A mí también se me hace corto esto siempre. Eso es señal de que estamos a gusto. Sin duda. Gonçal, ¿qué tal? Es que ricasco por venir. Sí que tú también has hecho tus camalaches para poder venir, como digo yo siempre. Es que ricasco por venir. No sé si has estado a gusto, ¿no? Sí, hombre, claro. Sí, ¿no? Siempre. Hablando de fútbol corto, como dices, así es corto. Y aquí en Bascook también, que es un sitio muy acogedor, que damos gracias a Editor Elizegui y a Bascook, sobre todo por poder grabar aquí, siempre se está a gusto, ¿no? Siempre, yo la verdad que recomendar venir a comer aquí, pues es ya como un poco, bueno, que has descubierto América, ¿no? Pero la verdad que, y mira, no desconocía el detalle de la sal. De la sal, salitre, sal, estamos aquí metidos todos en esto, sí. Las paredes todavía como diríamos, aquí nunca te niegan el pan y la sal. El pan y la sal, es decir. Bueno, es que ricasco por venir, nada más. Nos despedimos desde Barrota Aldamar 8 aquí en Bascook. Nada más, ya sabéis, seguir Fútbol con Salitre.